Graham Hill y Henry Pescarolo estaban en el liderato y la lluvia seguía arreciando mientras sus compañeros de equipo tenían que pasar varias veces por los boxes. Solo habría que asegurar la victoria, la primera para un auto francés desde el Talbot Lago T26 de los franceses Jean-Louis y Louis Rosier en el año 1950. Henry Pescarolo, el volante, recibió la bandera a cuadros y todo el júbilo posterior, incluso la recepción de todo el equipo Matra en el liceo incluida. Henry Jacques William Pescarolo, más conocido como Henry Pescarolo, es un piloto y dueño del equipo de automovilismo francés Pescarolo Sport. Venció 4 veces en las 24 horas de Le Mans y participó en las campañas de varios equipos oficiales en el Campeonato Mundial de Resistencia. Cinquième. Et là, on reprend une vitesse assez élevée. On arrive dans cette forêt encore à peu près à 300 à l'heure. En su etapa formativa, Pescarolo resultó campeón de la Fórmula 3 francesa en el año 1967 y subcampeón de la Fórmula 2 europea en 1968. Debutó en Fórmula 1 en 1968, donde disputó 64 carreras hasta 1976 para los equipos Matra, March, Williams, BRM y BS. Puntúa en 12 pruebas y su mejor resultado fue un tercer puesto en el Gran Premio de Mónaco de 1970, año en que finalizó 12º en el campeonato. Pescarolo brilló como piloto en el Campeonato Mundial de Resistencia, donde obtuvo 21 victorias. De ellas, logró 5 en 1973, 4 en 1974 para Matra y 3 en 1975 para Alfa Romeo, contribuyendo a que ellos ganaran los títulos de marcas. Participó de las 24 horas de Le Mans en distintos periodos entre 1966 y 1999, donde logró 4 victorias absolutas en 1972, 1973 y 1974 para Matra y en 1984 para Porsche, además de 2 victorias de la clase en 1976 y 1992. En 1991 ganó las 24 horas de Daytona para Porsche. Aparte de su actividad internacional, Pescarolo venció en el Campeonato de Francia de Circuitos de 1975 y 1978 y en las 24 horas de Chamonix de 1997. Por otra parte, fue director general del programa de formación de pilotos desde 1996 hasta 1999. Precisamente en ese mismo año 1999, fundó su propio equipo de Sport Prototipos, Pescarolo Sport, que cerró en el año 2014. Después de algunos rallies, la operación Ford Janice le dio una ventaja en 1964. Sus 5 victorias le valieron un lugar en el naciente equipo Matra. Fue en 1966 cuando obtuvo sus primeros éxitos en Fórmula 3, antes de proclamarse campeón de Francia en 1967, con 10 victorias, incluida la de Mónaco. Comienza en Fórmula 2 al final de la temporada, terminando octavo en la Copa de Oro Audon Park. Luego séptimo en el Gran Premio de España en el Jarama, estas 2 carreras abiertas a la Fórmula 1 y a la Fórmula 2. En el año 1968 terminó segundo en el Trofeo Europeo de Fórmula 2, detrás de su compañero Jean-Pierre Beltois. Ganó en Albi, aunque acababa de debutar en la Fórmula 2 en Mont-Tremblant. En el segundo Matra MS1 se clasificó en la última fila y subió al 8º lugar antes de ser traicionado por su auto. Este es también el motivo de su retirada de Watkins Glen, a pesar de estar clasificado. En México finalmente vio la meta, finalizando 9º y último. Pero hablamos más de Pescarolo por su hazaña en Le Mans. Desafiando la lluvia nocturna, consiguió, a pesar de aquel limpio parabrisas no funcionaba, salvar la segunda plaza con el Matra MS12, compartido con Servoz Gravin. Un pinchazo que provocó un cortocircuito acabó con la manifestación, pero la leyenda continúa. Se reforzó cuando Henry sufrió graves quemaduras en abril mientras probaba el Matra MS24. Regresó al Gran Premio de Alemania, donde ganó la clasificación de Fórmula 2 y terminó extraoficialmente quinto en la posición general. En el año 1970, Pescarolo encontró a Beltois en la Fórmula 1 con el MS120 con motor V12. Dominando la clasificación por su compañero de equipo, terminó séptimo en Kialami, Sudáfrica.
antes de ser traicionado por su motor en el Jarama cuando ocupaba el tercer puesto. En Mónaco tuvo una actuación impecable que le llevó al séptimo puesto y a sus primeros puntos, pero esta actuación pasó un poco desapercibida ante la victoria arrebatada por Rindt en la última curva. En Spa, el gran Henry volvió a demostrar su ventaja, compitiendo por la tercera plaza con Beltoise, antes de que un problema de combustible lo obligara a retroceder a la sexta plaza. Luego lucha por confirmar este prometedor comienzo de temporada. Octavo en Zandvoort, decisionante quinto en Charade, cuando Beltoise lideró la carrera durante mucho tiempo, se salió a la pista en Brands Hatch. Solo en Hockenheim volvió a encontrar el color y se clasificó quinto. En la carrera era cuarto cuando los problemas en la caja de cambio lo hicieron caer al sexto lugar. Este será su último punto para Matra, ya que no superará el quinto en Bon-Tremblant, el quinto en Watkins Glen y el cuarto en México, una espiral negativa que le cuesta su lugar en beneficio de Chris Amon. Pescarolo encuentra refugio en Frank Williams, quien contrata a March con recursos limitados. Con el viejo 701, abrió la temporada con un segundo puesto en Buenos Aires, en un Gran Premio de Argentina disputado fuera del campeonato. Un décimo en Kyalami con el 701, terminó octavo en Mónaco con el 8 antes de firmar su mejor actuación en Silverstone al quedar cuarto. Su facilidad en los circuitos rápidos le permitió terminar sexto en Zandvoort y marcar la vuelta rápida en Monza. Pero esta hazaña es su canto de cisne. En 1972, el March 721 escrito por Williams no le permitió entrar a los puntos, siendo un octavo puesto en Buenos Aires su mejor resultado. En cuanto a su nuevo auto, que debuta en Brands Hatch, es un desastre andante que hace que su conductor salte al escenario desde la primera vuelta. Tanto es así que no lo volveremos a ver, Henry terminando la temporada al volante de un March. Fue con ella que quedó tercero en los Roadman 3 celebrados en Brands Hatch. A pesar de que su primera victoria en Le Mans con un Matra, su imagen se vio empañada por su falta de éxito. Así acabó, primero en Montjuic con un March en 1973. Williams le ofreció el volante en Paul Ricard, donde se retiró, y luego en Nürburgring, donde finalizó décimo. Con el apoyo de Motul, le permitió unirse a Beltoise en BRM. Noveno en Buenos Aires, no pudo hacerlo mejor, ocupando el 16 en Interlagos y el 14 en Jarama. Henry solo rozó la posición 12 en Anderstorp, Suecia, finalizando décimo en Nürburgring antes de un final prematuro de temporada. Gracias al apoyo de Norep, consiguió un Surtees TS19 de Mónaco, donde no logró clasificarse. Tras dos abandonos y otra no clasificación en Nürburgring, finalmente llegó a Zandvoort, Austria, donde acabó noveno. No le fue mejor a partir de entonces, viendo terminar su carrera en la Fórmula 1 en Watkins Glen, donde terminó sin clasificar. Henry Pescarolo seguiría una carrera más prolífica, obteniendo innumerables victorias como piloto en el Sport Prototipos, 4 éxitos absolutos en la Sarthe y luego como jefe de su propio equipo. Pescarolo Sport fue un equipo de automovilismo de velocidad, fundado por Henry Pescarolo con sede en Le Mans, Francia. Compitió en Sport Prototipos con gran éxito en Europa. Henry Pescarolo fue piloto oficial Porsche hasta el año 1993 y se unió al equipo Courage en 1994. En 1999 decidió formar su propio equipo, Pescarolo Sport, usando un Courage C50, mientras que el equipo oficial usaba los C52, equipado con motor Porsche y pilotado por él mismo, Michel Ferté y Patrice Gay. Pescarolo llegó noveno en las 24 horas Le Mans de ese año. En el año 2000 adoptó un C52 y motores turboalimentados de Peugeot y llegó cuarto por detrás de los 3 Audis oficiales. Además, arribó séptimo en los 5.000 kilómetros de Silverstone de la American Le Mans Series. Pescarolo compró 2 Courage C60 para 2001. Uno llegó 13º en Le Mans y el otro abandonó. Ese mismo año, Pescarolo disputó 3 fechas de la Europa en Le Mans Series, donde ganó uno y arribó cuarto en otra, y ganó en la fecha de Magny Cours en el campeonato de FIA de Sport Prototipos. En el año 2002, uno de los Courage C60 de Pescarolo llegó décimo en las 24 horas de Le Mans y el otro se retiró. Además, ganó 2 carreras y subió al podio en 4 de las 6 del campeonato FIA de Sport Prototipo, con lo que fue subcampeón de equipos de la clase principal. Los Courage C60 de Pescarolo arribaron octavo y noveno en las 24 horas de Le Mans del año 2003, justo detrás del inscrito por el propio constructor. Ese mismo año Pescarolo ganó 2 carreras
y fue segundo en otra del campeonato de FIA Sport Prototipos y llegó segundo en los 1000 kilómetros de Le Mans, la carrera antesala de la Le Mans Series que se estrenaría en el año 2004. Pescarolo fue modificando los Corrales C60 a lo largo de los años, hasta tal punto que a partir de 2004 pasaron a llamarse Pescarolo C60. Al mismo tiempo se adoptaron motores JAT. Uno llegó cuarto en las 24 horas Le Mans, detrás de los 3 Audi oficiales, y el otro abandonó. Además, en 3 de las 4 carreras de la Le Mans Series compitió uno, llegó cuarto en Monza y quinto en Nürburgring. En el año 2005, uno de los Pescarolo llegó segundo en las 24 horas Le Mans, mientras que el otro abandonó. El equipo obtuvo el título de equipos de Le Mans Series, con 2 victorias y un segundo puesto en 5 fechas. En el año 2006 ganaron las 5 carreras y el campeonato, a la vez que arribaron en segunda posición en Le Mans. Debido al cambio de reglamento en 2007, Pescarolo lanzó un modelo nuevo, el Pescarolo 01, con chasis nuevo y carrocería basada en la del C60. Además de correr con él, también vendió el modelo a otros equipos. Uno de los oficiales fue tercero en las 24 horas de Le Mans y el otro 13º. En la Le Mans Series, Pescarolo debió enfrentar a la llegada de Peugeot como equipo oficial y fue subcampeón con 4 podios en 6 carreras pero ninguna victoria, a la vez que quedó en cuarto lugar. En el 2008, uno de los Pescarolos oficiales terminó séptimo por detrás de los Diesel Audi y Peugeot con ventaja reglamentaria. Lo mismo ocurrió en la Le Mans Series. Audi y Peugeot dominaron y los automóviles de Pescarolo quedaron en la sexta y octava colocación final con un podio cada uno, detrás también del Lola Aston Martin. Pescarolo corrió las 24 horas Le Mans de 2009 con 2 automóviles distintos, un Pescarolo 01 que llegó octavo y un Peugeot 908 HDI idéntico a los oficiales que abandonó. El equipo ganó una carrera y llegó segundo en las otras 2 de Le Mans Series, pero abandonos en las 2 restantes les significaron resultar subcampeón. El equipo tuvo problemas económicos en 2010 y cerró, de manera que se ausentaron de las competencias y el desarrollo del Pescarolo 01 quedó en manos de OAK, uno de los clientes del modelo. Jacques Nicolet y Joël Riviere, dueños de los equipos OAK y Prestige respectivamente, compraron los bienes del equipo rematados y se los devolvieron a Henri Pescarolo para que éste reflote el equipo en el año 2011. El equipo francés contrató a Manuel Colliard, Julius Joos y Christophe Tinseau para disputar Le Mans Series con un Pescarolo 01. Obtuvieron el título de pilotos de la clase LMP1 con las 2 victorias, pero perdieron el campeonato de equipo por 1 punto. Además, clasificó noveno en las 24 horas Le Mans, pero abandonaron la carrera. En el año 2012, Pescarolo resultó sexto absoluto en las 12 horas de Sebring del nuevo Campeonato Mundial de Resistencia con un Pescarolo 01. Luego disputó las 24 horas Le Mans con el nuevo Pescarolo 03, aunque abandonó a las 2 horas de carrera. En paralelo, realizó un programa en colaboración con la empresa japonesa DOM. Nicolás Minassian y Sebastián Bourdais llegaron retrasados a las 6 horas de Spa-Francorchamps y en Le Mans abandonaron con Seiji Hara como tercer piloto. El equipo no logró concretar planes para disputar las 24 horas de Le Mans de 2013 y en 2014 cerró definitivamente. El 16 de febrero de 2023, Pescarolo anunció en sus redes sociales un proyecto de hipercar cliente para 2024 en conjunto con Peugeot. Sin embargo, esto no se llegó a materializar. Después que el equipo dejase de publicar actualización en las redes sociales y a pesar que los fans querían un regreso, se dice que el proyecto no llegó a prosperar debido a múltiples factores, como la falta de patrocinio y financiación, y la temporada irregular del Peugeot 9x8 en el 2023, lo que desembocó en un paquete de mejoras de cara a 2024, entre las que se destaca la adición de un alerón trasero. Las 24 horas de Le Mans de 1972 presentaban muchas novedades. La primera y fundamental era el estreno de las llamadas curvas Porsche, una nueva sección que eliminaba la vieja zona del Maison Blanc, rápida y peligrosa, dotando a la Sarthe de una sección revirada bastante exigente, además de añadir una segunda chicane antes de la meta. La otra era que se celebrarían bajo la nueva normativa de motores de hasta 3 litros, que por fin había entrado en vigor tras el primer intento en 1968, cuando marcas como Porsche o Ferrari encontraron la posibilidad de crear auténticos prototipos con motores de 5 litros, con la excusa de fabricar un número mínimo de unidades. Así nacieron el 917 y el 512, quebrando el espíritu pretendido. Esta vez la normativa se estableció de forma clara y solo se permitían esos motores de hasta 3 litros o grupo 5, dando el adiós definitivo al grupo 6. La FIA también pretendía con ello abaratar costes y que los prototipos de resistencia pudieran contar con los motores de Fórmula 1, como el magnífico Cosworth DFV.
Porsche había dejado la competición, pero Ferrari sí que había creado un nuevo prototipo, el 312 PB, que había arrasado en el Mundial de Marcas, hasta el punto de haber logrado antes de Le Mans el título. Había ganado todo, y de hecho, en marzo, en los entrenos previos, el Ferrari se había mostrado como el más rápido. La batalla entre dos motores V12, el italiano y el de Matra, se presentaba como la gran batalla para junio. Pero una semana antes, Enzo Ferrari declaró forfait y retiró su participación. Había muchos motivos. El oficial, que ya tenían un título ganado, pero también argumentaban que sus motores no estaban listos para resistir 24 horas. Junto a ellos, mientras Ferrari se había centrado en el campeonato y creado un auto específicamente para él, Matra había dejado de lado el certamen para poner su foco en Le Mans, donde quería lograr la victoria. Era cierto que Matra y sus 3 MS670, motor V12 capado a 450 caballos, y su MS660C eran los favoritos. Pero los Alfa Romeo T33-3, si bien no eran tan competitivos, no estaban tan lejos y podían ser un incordio. Así que Matra era la gran favorita. Al equipo había sido llamado Henry Pescarolo, que está bastante molesto con la marca tras haberlo sacado del programa de Fórmula 1, tras un magnífico debut en el año 1970, podio incluido en Mónaco. Pero 2 años después, Matra quería contar con él en uno de los MS670. Duró, pero sabía que era una gran oportunidad. El otro mazazo llegó cuando le dijeron que su compañero de equipo sería Graham Hill. Para el joven francés era inaceptable. Me sorprendió mucho cuando me dijeron que conduciría con Graham Hill. Al principio dije no lo quiero. Me preocupaba cómo afrontaría las condiciones, los peligros. Le Mans es muy diferente de la Fórmula 1. Es una carrera rutera, la carrera más peligrosa en ese momento. Les dije, ¿qué pasa si está lloviendo por la noche o hay niebla por la mañana? ¿Crees que estará preparado para correr riesgos? Todavía era un piloto joven y Graham Hill era una leyenda. Ni siquiera le había hablado. Eso hubiera sido imposible para mí, pero finalmente dije, está bien, conduciré con él. Pescarolo aceptó finalmente al inglés, sobre todo al ver su humildad, su buen carácter, sus ganas de aprender y no imponerse como veterano con gran palmarés. Los 8 pilotos de Matra, además, convinieron repartir partes iguales para todos los premios logrados, independientemente del resultado. Se había creado un gran equipo. Cuando el presidente de la República, Georges Pompidou, dio el banderazo de salida a las 4 de la tarde de aquel 10 de junio, 3 Matras salían en primera posición, tomando el liderato el número 15, pilotado por Pescarolo. Pero lo que comenzó de forma placentera para los franceses, pronto empezó a torcerse. En la segunda vuelta, el Matra número 12, pilotado por Jean-Pierre Beltoise, apareció saliendo en la Chicane Ford muy lento. Su motor se acababa de romper, provocando el primer abandono de la carrera y el pánico en el equipo francés, que se vio multiplicado cuando el Lola de Joe Bonnier tomó el liderato en la tercera vuelta. Quizás se había dado por descontada la victoria. Más grave aún, pocas vueltas después, el segundo Lola se colocaba como nuevo líder delante de Bonnier. La lluvia había hecho acto de presencia, con ráfagas cortas pero intensas a las que sucedía el sol. Matra estaba cómodo en el liderato y más cuando al atardecer el Lola con Joe Bonnier al volante reventó un neumático en la larga recta. Como respuesta, durante la noche, Gilles Villeneuve se subió al Lola y marcó la vuelta rápida de carrera. Pero fue en la noche, con lluvia, cuando Graham Hill aprovechó para dar un giro en los acontecimientos y colocarse en la posición de ganar la carrera. Porque el líder era el Matra de Sebert Ganley, pero Graham Hill demostró saber manejarse con la oscuridad y se puso líder. Para Henry Pescarolo fue un momento clave. Cuando miré sus tiempos por vuelta durante la noche y bajo la lluvia pensé, está bien, ahora puedo dormir. Su velocidad en la noche fue una de las razones por la que ganamos. Y es que Matra no habían permitido tomar riesgo, pero con el relativo caos de la lluvia, Hill aprovechó la ocasión. De modo que cuando llegaban los primeros rayos de sol, ambos Matras se intercambiarían el liderato según pasara por boxes uno u otro, ambos en la misma vuelta. Por detrás, en octavo lugar, a 15 vueltas del líder, rodaba el Lola T280 número 8 con Joe Bonnier al volante. Rápido, decidido a remontar al menos hasta el podio. Un par de horas después arreció la lluvia. El Matra de Jody Ganley rodaba despacio por la recta cuando el Chevrolet Corvette C3, el número 29, con la francesa Marie-Claude Charmasson al volante, impactó en la trasera del prototipo causando serios daños. El Matra llegó a boxes, pero la carrera estaba perdida. Graham Hill y Henry Pescarolo estaban en el liderato y la lluvia seguía arreciando mientras sus compañeros de equipo tenían que pasar varias veces por los boxes.
Solo habría que asegurar la victoria, la primera para un auto francés desde el Talbot Lago T26 de los franceses Jean-Louis y Louis Rosier en el año 1950. Henri Pescarolo al volante recibió la bandera a cuadros y todo el júbilo posterior, incluso la recepción de todo el equipo Matra en el liceo incluida. Recordaremos quizás el peor momento de su vida. El MS 640 despega en la regularidad que se forma por el cruce de las dos carreteras. Pescarolo pisa el freno. Las 4 ruedas del Matra se frenan y con ello el motor se para. El Matra vuela en silencio a más de 260 km por hora, a la altura de las copas de los árboles. Son las 10:40 de la mañana y Pescarolo vuela. Su instinto le hizo pisar el freno y en el aire incluso gira el volante cuando el auto se inclina. El MS-640 cae, rebota y descontrolado golpea un poste eléctrico y luego un árbol. La gasolina se esparce y empieza a arder con Henry dentro. El humo negro se eleva entre los árboles desde el infierno que se ha desatado. Pescarolo empieza a sentir el calor que le hace recobrar la conciencia completamente. Se desata y logra salir de los restos del Matras. Pero empapado en gasolina sigue ardiendo, grita y se tira a Roule Cotré, el arroyo que en parte le ayuda a salvar la vida. La otra parte la pone un espectador que, tras haberse enterado del corte de la carretera y las pruebas del equipo, había acudido a presenciarla. Con su chaqueta envuelve a Pescarolo, que sufre quemaduras en la cara, brazos, abdomen, piernas y 2 vértebras fracturadas. Aquel héroe anónimo le salvó la vida. También que las carreteras y caminos se fueran dibujando desde tiempos inmemorables a la par de los ríos, riachuelos y arroyos. El accidente mantuvo a Pescarolo fuera de los circuitos hasta bien entrada la temporada. De hecho, volvió en la Fórmula 2, con la que ganó la categoría en Nürburgring en agosto. Aquel año 1969, Jack Stewart ganó el título para Matra. De no haber sido por aquel terrible accidente, Pescarolo podría haber acompañado al astro escocés en su camino al primer entorchado. Quizás su historia en la Fórmula 1 habría sido muy distinta. Nos queda destacar su extenso legado. En Fórmula 1 corrió para los equipos Matra, March, Williams, BRM y BS. En los años 1968 hasta 1974 y en el año 1976 disputó un total de 64 grandes premios, obteniendo un podio y una vuelta rápida. En lo que respecta a Le Mans, tiene el récord de participaciones con 33 ediciones desde 1966 a 1999, que habrían sido 34 interrumpidas de haber podido correr aquel 1969 fatídico para él. Llegó a correr en rallies o en la Bartus Mills. En resistencia ganó varias pruebas, pero destacan las 4 victorias en Le Mans, 3 consecutivas del 72 al 75 con Matra, una con Graham Hill y 2 con Gerard Larousse, y en 1984 con Klaus Ludwig en el Porsche 956B.